Bueno, pues damos inicio a la sesión extraordinaria del día 31 de octubre de 2024. Antes de pasar al orden del día, queremos hacer una mención especial bueno, solidarizarnos como corporación con las víctimas de la dana que ha sufrido el Levante peninsular, tanto como las víctimas como los afectados por esta situación. Primer punto del orden del día, aprobación si procede del expediente de contratación de la obra de renovación integral de los edificios que dan servicio a la instalación deportiva de Basteita en el municipio de Alonsotegi. Expediente 224-01-633. Vale. Bueno, pues aquí lo que venimos a aprobar sería un poco ya el tema de la licitación de la obra del campo de fútbol. En principio, la renovación sería integral de la envolvente de cubiertas y fachadas. Se cambiarán también la sustitución de instalaciones de climatización y ACS por otras procedentes de fuentes renovables. También se intervendrá en la red de saneamiento y luego también, pues bueno, la sustitución de total y renovación de vestuarios, mobiliario, equipamiento audiovisual y el tema de videomarcador. La obra tiene un presupuesto de 1.032.878 euros más luego el 21% de IVA, que son 216.904. O sea, el presupuesto total con licitación IVA incluido sería de 1.249.782,78 euros. Los fondos municipales son 753.887 y luego de Diputación Foral se ha logrado una subvención de 278.991. También decir que estamos a la espera de la resolución de otra subvención que igual podría pues aumentar un poco, o sea, disminuir el capítulo, digamos, de financiación municipal y aumentar el tema de subvención. Y paso a leer un poco. El acuerdo, visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa Extraordinaria celebrado con fecha 28 de octubre del 2024, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el expediente administrativo compuesto por los pliegos administrativos, pliegos de prescripciones técnicas y carátula para la contratación de la obra de la renovación integral de los edificios que dan servicio a la instalación deportiva de Basteita, Ayuntamiento de Alonsotegi, por procedimiento abierto. Segundo, aprobar el gasto de 1.249.782,78 euros con cargo a la partida presupuestaria 34.262.322 del vigente presupuesto municipal. Tercero, delegar la competencia al alcalde en todos los aspectos de tramitación necesarios para la ejecución de las obras. Y cuarto, acordar la apertura del procedimiento de adjudicación procediendo a la publicación de los anuncios de licitación en el perfil del contratante con el contenido previsto en el anexo 3 de la Ley 9/2017. Entonces, bueno, en este tema... Si primero queremos disculpar a Joseba y a Naya que no han podido venir por temas de trabajo. En este punto, en principio, nos vamos a abstener porque queríamos preguntaros a ver el tema del césped cómo está, si se ha mirado cómo está, porque creemos que es una pena que ya que se vaya a hacer una obra tan grande, es que el césped está mal, no, está muy mal. Entonces era saber si le habíais tenido en cuenta o cómo está ese tema. Gracias. Sí, bueno, a ver, en principio, evidentemente, y bueno, yo creo que es bastante claro el volumen de presupuesto y el volumen de la obra. El ayuntamiento, con los recursos que tiene, pues evidentemente puede llegar hasta donde puede llegar. Yo sí recordaría un poco que esto viene de una situación del campo de fútbol que en su ejecución anterior, pues desde luego carecía y tuvo unos precedentes bastante catastróficos. De hecho, en el informe que hizo la empresa, con una auditoría que hizo el ayuntamiento de TIPSA, pues ya citaba varias problemáticas del césped, bueno, del césped, de toda la instalación, que decía, por ejemplo, yo voy a leer, no se ha ejecutado la red separada de saneamiento. A estas patologías hay que añadir los problemas de accesibilidad, salubridad, protección contra incendios, acciones térmicas y estanqueidad de cubiertas y fachadas. Aspectos estos que pueden suponer, en el hipotético escenario de un incidente, responsabilidades a valorar por la Administración municipal. Y luego también lo pone, bueno, en resumen, este caso, en cuanto a la obra del campo de fútbol, cuando se hizo la auditoría,
supone un claro ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas. O sea, no existe un planeamiento previo de la actividad, legalizándose urbanísticamente la ejecución del campo en el año 2013. No existen o no se conocen los proyectos completos de ambas partes en las que se ha dividido la actuación. No hay constancia de ningún tipo de seguimiento por parte de la dirección de obra. No hay definición ni justificación de las modificaciones que se aprecian en el caso del proyecto del campo de fútbol, modificaciones técnicas y económicas. Hay una desconexión entre la obra liquidada y la obra finalmente ejecutada. No hay una documentación as-built que recoja de forma mínimamente fiel la obra ejecutada. Hay numerosos vicios, patologías e incumplimientos de la normativa vigente que son obviados por la dirección de obra. Es más, el propio arquitecto director de obra, en su calidad de arquitecto asesor del Ayuntamiento, firma un documento en el que se recoge que no hay defectos y que se puede devolver el aval del contratista. Entonces, bueno, pues esta es la situación en la que de una gestión anterior en la que nos hemos encontrado. Entonces, bueno, en la medida que los recursos municipales sean posibles, pues se irá acondicionando a lo que tenía que haber sido en un principio. Entonces, bueno, pues ahora que planteáis el tema del césped, pues evidentemente es una necesidad, pero también recoge en esa misma auditoría que el tema del césped no se limita única y exclusivamente al cambio del tape, sino que requiere una serie de obras del firme, porque también en ese aspecto pues, bueno, detalla una serie de deficiencias bastante importantes. O sea que la obra del césped no se podría limitar única y exclusivamente al cambio de césped. Y luego también está el tema de las normativas con el tema del césped y todas esas cosas, que ha habido bastante polémica y todavía no ha quedado muy claro pues, qué es lo que se está poniendo de cara a un futuro, pues para no tener que cambiar otra de las cosas. Entonces, bueno, este equipo de gobierno lo que sí tiene claro es que no nos vamos a quedar parados y en la medida que vayamos pudiendo, pues evidentemente vamos a ir subsanando las deficiencias que se tenían que haber subsanado desde el minuto 1. O sea, que esas deficiencias no tenían que haber existido porque también en esa misma auditoría se valoraban en más de 2 millones de euros, digamos, las obras que había que hacer para haber dejado el proyecto del campo de fútbol como debía ser, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es un poco la explicación. Nosotros, en principio, vamos a hacerlo así. El día que se haga todo eso y tengamos capacidad económica, evidentemente, pues el tema del césped habrá que tratarlo, pero que únicamente no es cambiar el césped, es hacer una obra bastante más profunda. Bueno, me parece bien. O sea, yo creo que cuando se hace algo, con el tiempo se puede ir deteriorando. Puede ser que en su día no se haya ejecutado al 100%, eso yo ahí no voy a entrar a valorar porque yo es algo que no he conocido. Yo solo sé la situación actual del césped, cómo está. Sé que los chavales se caen incluso en sitios donde ya no queda ni césped, ya no estamos hablando de la parte de abajo del césped, te digo ya del propio césped. Hay sitios donde hay calvas, yo estoy allí todas las semanas y te puedo decir que hay sitios donde ya no queda ni césped. Que no haya dinero ahora es entendible, pero yo creo que es algo que ya que vamos a hacer una obra de este calado, yo creo que sería importante, pues, no sé, movernos todos, porque yo creo que luego el propio pueblo va a decir, joder, hemos hecho una obra entera del campo de renovación y el césped lo hemos dejado como está. Entonces yo, no sé, sin más, yo quería decirlo, cómo está el césped, porque algunos sé que probablemente habéis estado allí y lo habéis visto en persona, sí, otros igual no saben cómo está, pero digo que hay sitios que es que no hay ni césped ya, o sea, es cemento puro y duro. Entonces, bueno, sin más, para que lo tuvierais en cuenta. Vale, pues sin más. Vamos a votar, Juan. Sí. ¿Votos a favor? Vale. Pues la propuesta queda aprobada, 6 votos a favor, 2 abstenciones. Vale, pasamos al segundo punto. Apreciación si procede de la modificación de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección. Expediente 2024-01-839. Vale, en este punto, como veis, este y los siguientes puntos pues son las aprobaciones de las diferentes ordenanzas fiscales que tienen que venir a pleno y aprobadas aquí delante. Voy a ir una por una explicando cuáles han sido las modificaciones y luego ya, si queréis, vamos parando y vais dando cualquier pregunta a lo que sea necesario. Esta primera, como ha leído Unai, que es la aprobación de la modificación de la Ordenanza Fiscal General de Gestión y Recaudación e Inspección. Esta se basa pues, en la capacidad que podemos tener desde el Ayuntamiento para recaudar e inspeccionar, ¿no? Entonces, aquí se han modificado unos pocos artículos simplemente porque la redacción anterior en esta ordenanza pues estaba mal. Había números que directamente pues no cuadraban. Entonces, se ha hecho la redacción en esos artículos para que directamente pues ya esté bien englosado el articulado.
Entonces paso a leer un poco el acuerdo donde vienen los artículos modificados, ¿no? Primero, aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora General de Gestión, Recaudación e Inspección en los siguientes términos. 1. Modificar el artículo 1A. La presente ordenanza, dictada al amparo de lo previsto en la norma foral 9/2005 del territorio histórico de Vizcaya de Haciendas Locales, contiene las normas generales y los principios básicos de la gestión, recaudación, sanción e inspección referentes a todos los tributos que constituyen el régimen fiscal de este municipio, sin perjuicio de la aplicación de la norma foral 2/2005 de 10 de marzo del territorio histórico de Vizcaya, general tributaria, en adelante NFGT, y demás disposiciones concordantes. Segunda modificación, modificar el artículo 32A. Las deudas tributarias que se encuentren en periodo voluntario o ejecutivo podrán aplazarse o fraccionarse previa solicitud del obligado tributario, cuando situación económica financiera le impida de forma transitoria efectuar el pago en los plazos establecidos. El contenido de la solicitud será el establecido en el Reglamento General de Recaudación, aprobado por Decreto Foral 125/219 del 21 de agosto. El aplazamiento o fraccionamiento podrán concederse tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo. No se concederán aplazamientos ni fraccionamientos para deudas de importe inferior a 300 euros. Importante. El plazo máximo por el cual se concederán dicho aplazamiento o fraccionamiento siempre será de 6 meses. La falta de ingreso de la cantidad aplazada determinará la exigibilidad en vía ejecutiva de la totalidad de la deuda pendiente. Tercer punto, modificar el artículo 67b con el nuevo articulado que corresponde al artículo 71b. O sea, el artículo que teníamos 67 pasa a ser el 71b. No se concederán aplazamientos ni fraccionamientos para deudas que sean superiores a importe inferior, a 300 euros. Y cuarto punto, modificar la numeración de los artículos del 62 en adelante. Luego, segundo, dar al expediente la tramitación y publicidad perceptiva mediante exposición del mismo tablón de anuncios de este ayuntamiento y en el boletín oficial del territorio histórico de Vizcaya, por plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, considerar, en el supuesto de que no se presenten reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo, a base del artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 del 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 16 de la norma foral 9/2005 del 16 de diciembre de las Haciendas Locales de Vizcaya. Cuarto, notificar el presente acuerdo a la Intervención y Tesorería Municipal para los efectos procedentes en derecho. Entonces, no sé si queréis mencionar algo respecto a... No, nosotros y más en todos estos puntos que engloban las ordenanzas fiscales de impuestos y tasas, no somos contrarios a que se relajen, pero sí dijimos en su día que nos gustase que hubiese un estudio de cuál va a ser el impacto real en las cuentas. Entonces, con ese estudio, si viésemos que no va a ser malo para el ayuntamiento, no tendríamos ningún problema. Así que, si no existe tal estudio o todavía no está, pues nos gustaría, de momento nos vamos a abstener. ¿Sí está? A ver, impuesto de vehículos... Sí, de cuál va a ser el impacto real a la larga, no ahora, si el día de mañana... En la que estás así, en la que... por ejemplo, en este que he leído no tiene nada, claro, porque este nuevamente es el... Sí, pero el cambio del artículo. Digo en general, sí, sin entrar en este punto, digo, luego, para no parar en cada punto. Vais a ver prácticamente que en todos ellos es que el impacto es nulo porque prácticamente no se modifica prácticamente ninguna tasa. Por eso quería ir lo que es ordenanza fiscal por ordenanza fiscal para ir aclarando cuál es la modificación en cada una. Entonces, respecto al cambio del articulado en esta, no. Vale, entonces pasamos a votar. Sí, yo antes de pasar a votar, una cosa, que realmente lo que estabas comentando tú, John, que el año pasado se pudo dar cuando se cambió los gravámenes del IBI y eso, pero es que sí se hicieron valoraciones, se hicieron valoraciones de cuáles iban a ser los ingresos que íbamos a dejar de ingresar. O sea, que no se hizo a la brava, ¿vale? O sea, entonces, pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Pues la propuesta queda aprobada, 6 votos a favor, 2 abstenciones.
punto número 3, aprobación si procede de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de bienes inmuebles. Vale. En este que es la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de bienes inmuebles, el famoso IBI, pues aquí también la modificación que se ha realizado es respecto, si recordáis, el año pasado incluimos el 10% de recargo a la vivienda vacía. En esta parte del articulado donde hablamos del 10% de la vivienda vacía como recargo, pues se ha dicho que para estar exento de dicho recargo hay que presentar que la vivienda se encuentra en alquiler. Evidentemente, alquiler legal, o sea, recogido no cada uno por su propia mano. Entonces, vuelvo a pasar, y el resto de lo que es el IBI, pues si había dudas, no ha habido ninguna modificación respecto al año pasado, respecto a lo que son tasas y demás. Se puede consultar septiembre del año pasado. Entonces, paso a leer el acuerdo. Primero, aprobar la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de bienes inmuebles en los siguientes términos. 1. Modificar el artículo 10.3 dando la siguiente redacción. Artículo 10, que es donde estaba lo del recargo, ¿vale? Recargo potestativo a bienes inmuebles de uso residencial por no constituir residencia. Los inmuebles de uso residencial que no constituyan la residencia del sujeto pasivo o de terceras personas a la que les haya sido arrendada o cedido su uso, tendrán un recargo del 10% de la cuota líquida del impuesto. Este recargo se exigirá a los sujetos pasivos del impuesto y se devengará y liquidará anualmente conjuntamente con la cuota de dicho impuesto. A estos efectos, en el padrón de contribuyentes del impuesto sobre bienes inmuebles, que anualmente se aprueba y expone al público, se incluirá el recargo de los bienes inmuebles de uso residencial a los que resulte la aplicación. Esto es que cuando se publica el padrón del IBI, pues también queda marcado la persona que iría con este recargo del 10%, ¿vale? Entonces, 2. Se entenderá por bienes de uso residencial aquellos que tengan una consideración en la normativa reguladora del catastro inmobiliario foral, y a los efectos de la aplicación del presente recargo se tendrán en cuenta los elementos catastrales anejos a la vivienda, siempre que formen una finca registral única. Tercero, se presumirá la residencia en un inmueble de uso residencial cuando a fecha de devengo del impuesto conste en el padrón de habitantes de este ayuntamiento la inscripción que acredite la ocupación del mismo por una o más personas, ¿vale? No obstante, se podrán acreditar residencia no inscrita en el padrón por alguno de los siguientes medios, ¿vale? Esta es la modificación. Mediante contrato de arrendamiento del inmueble para uso de vivienda vigente a la fecha de devengo del recargo, siempre que se haya cumplido con la obligación de depositar la fianza establecida en el artículo 54 de la Ley 3/2015 del 18 de junio de vivienda, exceptuándose en este único requisito los contratos suscritos con anterioridad a la entrada en vigor de dicha ley. Entonces, que tiene que tener un alquiler legal, resumiendo. Excepciones al recargo, pues esto ya estaba más o menos. Los efectos actividades dadas de alta en la matrícula del impuesto sobre actividades económicas del ayuntamiento, las viviendas cuya titularidad corresponda a personas empadronadas en residencias de tercera edad o centros de inclusión social, y quedarán asimismo exentas del recargo las viviendas cuya titularidad corresponda a personas que deban desplazarse a otra vivienda por encontrarse en situación de dependencia o para la atención de aquella y sea cónyuge, pareja de hecho constituida con arreglo a lo dispuesto en la Ley 2/2003 de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho, o pariente por consanguinidad, afinidad o adopción hasta el tercer grado de parentesco. La excepción se aplicará únicamente a la vivienda que, con carácter previo, tenía la condición de vivienda habitual. No se aplicará la excepción cuando el proceso de deterioro del inmueble se hubiera producido principalmente durante el periodo en el que el titular actual del mismo lo hubiera detentado, la vivienda. Segundo, dar al expediente la tramitación y publicidad perceptiva, mediante la exposición del mismo en el tablón de anuncios de este ayuntamiento y en el boletín oficial del territorio de Vizcaya, por plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas.
Tercero, considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo en base al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y el artículo 16 de la norma foral 9/2005 del 16 de diciembre de Haciendas Locales y de Haciendas Locales de Vizcaya. Cuarto, notificar el presente acuerdo a la Intervención y Tesorería Municipal para los efectos procedentes del derecho. Entonces, no sé si queréis mencionar. Pues... Vale, pasamos a votación. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? Vale, pues queda aprobada por unanimidad de votos. Vale, punto número 4. Aprobación, si procede, de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Expediente 2024-01-898. Vale. Esta ordenanza fiscal del impuesto, como ha dicho Unai, de incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana es lo que todos conocemos como la famosa plusvalía, ¿vale? Para que nos entendamos un poquito. La modificación ha sido realizada simplemente porque ha habido unos nuevos coeficientes publicados por la Diputación Foral, los cuales, pues por norma foral, debemos aplicarlos, simplemente. Entonces, paso a leer el acuerdo que te dice: aprobar la modificación de esta ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana con los siguientes términos. Bueno, modificación del anexo, que esto luego ya lo podremos publicar y ver, por no llegar hasta los 20 años leyendo cada uno de los coeficientes. Y luego, si hay un apartado importante que hemos incluido, que es en relación a los coeficientes aplicables, se irán aplicando los mismos que se establezcan en la norma foral de presupuestos del territorio histórico de Vizcaya para cada ejercicio. Esto significa que lo que se ha incluido aquí, esta coletilla, es que si la norma foral publica unos nuevos coeficientes, se vaya ya automáticamente aplicando esos nuevos coeficientes sin tener que venir aquí a aprobación de pleno. Creo que es algo bastante importante. Bueno, segundo punto, dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este ayuntamiento y en el boletín oficial del territorio histórico de Vizcaya, por plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, considerar, en el supuesto de que no presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 del 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y el artículo 16 de la norma foral 9/2005 del 16 de diciembre de Haciendas Locales de Vizcaya. Cuarto, notificar el presente acuerdo a la Intervención y Tesorería Municipal a efectos procedentes en derecho. Entonces, no sé si queréis mencionar algo respecto a la plusvalía. Vale, pasamos a votar. ¿Votos a favor? Vale. Unanimidad de votos, 8 votos a favor. Punto número 5. Aprobación, si procede, de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de vehículos de tracción mecánica. Expediente 2024-01-899. Vale, esta es también el famoso impuesto que se pasa todos los años respecto a la tracción mecánica, los vehículos. Entonces, aquí la modificación que se ha hecho, se ha realizado, únicamente afecta al apartado F de otros vehículos, que son tanto ciclomotores como motocicletas de hasta 125 de cilindrada, que la tasa va a ser de 12,01, o sea, 12 euros con un céntimo. ¿Por qué se ha puesto esta tasa a esas dos únicas partidas? Porque cuando en Diputación realiza la ejecutiva, eso es, el cobro de los impagos, para que todos nos hagamos un poco la idea, tiene una tasa mínima. Esa tasa son 12 euros. Entonces, estos ciclomotores o motocicletas, pues a quedar un poquito por debajo de esa tasa mínima de Diputación, pues si había algún impago o algún incobro, pues no podían ir a ejecutivas. Se ha subido al mínimo legal, por así decirlo, para poder pasar los impagos a la ejecutiva, ¿vale? El resto de vehículos pues quedan exactamente igual a la aprobación de septiembre del año pasado, ninguna otra modificación.
Entonces, y ninguna otra modificación tampoco en esta ordenanza fiscal. Si queréis, paso a leer el acuerdo y luego pues mencionáis algo, ¿vale? Acuerdo. Primero, aprobar la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de vehículos de tracción mecánica en los siguientes términos. 1. Modificar el artículo 4.2.b. Tendrán una bonificación del 100% de la cuota del impuesto los vehículos que tengan una antigüedad mínima de 25 años, contando a partir de la fecha de su matriculación. Si ésta no se conociera, se tomará como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en la que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar. Y 2. Modificar el anexo con arreglo al siguiente cuadro de tarifas, que, como digo, no voy a leer todos los vehículos con sus tarifas, porque son las mismas, únicamente recalcar la variación de F en otros vehículos, ciclomotores 12 euros con 1 céntimo y motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos también con 12,01 euros. El resto, repito, se mantiene igual. Segundo, dar al expediente la tramitación y publicidad perceptiva mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este ayuntamiento y en el boletín oficial del territorio histórico de Vizcaya, por plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, considerar, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 del 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el artículo 16 de la norma foral 9/2005 del 16 de diciembre de las Haciendas Locales de Vizcaya. Cuarto, notificar el presente acuerdo a Intervención y Tesorería Municipal a efectos procedentes en derecho. Entonces, en este punto... Bueno, en este punto nos vamos a abstener, estamos de acuerdo en la mayoría, pero no entendemos todavía por qué los coches más contaminantes siguen siendo los que menos pagan. O sea, y yo lo digo de primera mano, puede sonar un poco... Yo tengo un coche de estos, me hace un buen servicio y yo entendería que fuese de los que más pagasen, porque al final todo se basa en la contaminación. Entonces, eso sigue estando igual, ¿no? O sea, siguen siendo los que menos pagan, los contaminantes, los más antiguos. Los más antiguos. No, los que tenemos puesto lo que ha estado siempre incluido, lo que es en esta ordenanza, que los vehículos de más de 25 años están exentos. También podemos decir. Yo te digo que el mío tiene 27 o 28, me hace un buen servicio, por eso todavía lo tenemos. Sí, es verdad que todavía eso no lo hemos tenido encima de la mesa, porque evidentemente ha habido que estar regulando las tasas como tal. Yo entendería que yo tuviese que pagar más, porque al final sé que contamina más. En su día yo ya que era por tema de ser clásico o no, y yo no valoro mi coche como clásico, yo lo valoro como lo que es. No es sitio para entrar en debate si un coche de más de 25 años puede ser más o menos contaminante. Hombre, que uno de hoy en día. Pero evidentemente es algo que está encima de la mesa, que tenemos que tratar. Primero había que regularizar lo que es todo el tema monetario de las tasas, y luego también es importante recordar, porque este debate ya lo tuvimos en el año 22, si mal no recuerdo, en esta misma mesa, se planteó, creo que hubo unas alegaciones por parte de unos vecinos de aquí del municipio, dichas alegaciones incluso quedaron sin contestar por parte de aquella corporación municipal en ese momento. Entonces, digo, es curioso que estando en ese momento del debate, se dejó en el limbo. Nosotros sí lo queremos plantear, pero primero hay que centrarse... Ya se habló el año pasado también. Y se ha quedado ahí en nada. Bueno. Yo digo que a mí no me parecería mal que un coche que de más de 25 años, que sé que contamina más que uno de ahora, eso es, vamos, no soy mecánico, pero probablemente al 100%, a mí no me parecería mal que a mí el ayuntamiento me haga pagar más porque sé que estoy contaminando más, pero bueno, yo digo que de aquí al año que viene se podría estudiar o para no dejarlo otro año más parado. Bueno. Vale, gracias. Bueno, pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? La propuesta queda aprobada, 6 votos a favor, 2 abstenciones. Punto número 6. Aprobación si procede de la ordenanza reguladora de la tasa por prestación de servicios funerarios. Expediente 2024-01-900. Vale, en este punto pues traemos evidentemente otra ordenanza fiscal. En este caso es una tasa que yo creo que prácticamente nadie le gustaría pagar, evidentemente,
pero lo que se ha hecho en esta tasa, que es la prestación de servicios funerarios, pues únicamente es la simplificación del cuadro de tarifas. Desde en la anterior ordenanza fiscal, que lleva ya bastantes años, no recuerdo exactamente desde qué fecha, había un cuadro de tarifas, la cual era bastante engorrosa para los técnicos del municipio para poder cobrar dicha tasa. Lo que se ha hecho es una simplificación de dicho cuadro de tarifas, en la cual se ha cogido el cuadro que usa la empresa que nos presta el servicio y nosotros lo hemos equiparado, prácticamente exactamente igual. Vamos a decir que si la empresa que nos presta el servicio habla de inhumación de urna en nicho, inhumación de féretro en nicho, etcétera, etcétera, pues nosotros usando la misma terminología para que sea mucho más simple el cobro de esta tasa, por así decirlo, ¿no? Entonces, paso a leer el acuerdo. Primero, aprobar la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios funerarios en los siguientes términos. Y aquí viene, pues como podéis ver, el cuadro con las diferentes tarifas y formatos de esa tarifa, ¿no? Segundo, dar al expediente la tramitación y publicidad perceptiva mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este ayuntamiento y en el boletín oficial del territorio histórico de Vizcaya, por el plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, considerar, en el supuesto de que no prestasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, del 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 16 de la norma foral 9/2005 del 16 de diciembre de las Haciendas Locales de Vizcaya. Cuarto, notificar el presente acuerdo a la Intervención y Tesorería Municipal a efectos procedentes en derecho. Entonces, sobre esta otra tasa, bueno, pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? Vale. Queda aprobada por unanimidad. 8 votos a favor. Punto número 7. Designación de representantes del Ayuntamiento de Alonsotegi en la Comisión de Seguimiento del Convenio de Colaboración entre Diputación Foral de Vizcaya, el Ayuntamiento de Alonsotegi y la Agencia Vasca del Agua, URA, para la ejecución de los trabajos de proyecto de construcción de una pasarela peatonal y ciclable en el río Cadagua de Arbullo. Expediente 2022-01-383. En este punto, como todos ya conocemos, se va a iniciar, evidentemente, el proyecto de construcción de la pasarela peatonal y ciclable en el río Cadagua. Lo que todos conocemos, el Bidegorri, que llega hasta, o va a llegar hasta Arbullo. En este caso, pues bueno, siempre tiene que haber una comisión de seguimiento entre los diferentes entes que estamos implicados. Y desde el ayuntamiento tenemos que nombrar a 2 titulares y un suplente, ¿vale? Entonces, es lo que estamos haciendo en este acuerdo, designar a nuestros representantes en la comisión de seguimiento de ejecución de esa obra, por así decirlo, ¿no? Paso a leer el acuerdo, como en todos los anteriores, y digo, pues bueno, primero, designar como representantes del Ayuntamiento de Alonsotegi en la comisión de seguimiento del convenio de colaboración entre la Diputación Foral de Vizcaya, el Ayuntamiento de Alonsotegi y la Agencia Vasca del Agua, URA, para la ejecución de los trabajos de proyecto de construcción de una pasarela peatonal y ciclable en el río Cadagua, en Arbullo, tramo municipal Alonsotegi. A. Don Unai Arregui Gardoqui, alcalde del Ayuntamiento de Alonsotegi. Doña Naya Irastorza López, la arquitecta municipal del Ayuntamiento de Alonsotegi. Y como suplente a don Asier Inchausti Arregui, concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Alonsotegi. Segundo, ordenar la notificación de este presente acuerdo a las personas interesadas, a la Diputación Foral de Vizcaya y a la Agencia Vasca del Agua, URA. Entonces, algo respecto. Vale. Entonces, pasamos a votar. ¿Votos a favor? Vale. Unanimidad de votos, 8 votos a favor. Vale. Punto número 8. Dación de cuentas de alcaldía número 775/24 de 23 de octubre de aprobación del expediente de modificación de créditos número 25/224 por crédito adicional 3/224 e informe de sostenibilidad financiera expediente 2024-00-344. Bueno, aquí, como dice, es una dación de cuentas, o sea, dar simplemente cuenta de la modificación, ¿no?, que hemos realizado con el crédito adicional
tiene el municipio para diferentes partidas. Se ha destinado pues esa cantidad de dinero que vemos que es 79.000 euros. No sé si queréis mencionar algo respecto a estas partidas. Vale, pasamos al punto número 9, dación de cuentas de informe de sostenibilidad financiera en relación a las modificaciones presupuestarias mediante incorporaciones de remanentes o créditos adicionales. Expediente 2024-00344. Muy bueno. Este punto es ancheco parecido al anterior, es una dación de cuentas, o sea, simplemente dar cuenta. Si recordáis, en el pleno anterior, en el ordinario, pues presentamos los informes de sostenibilidad en relación a las modificaciones presupuestarias que realizamos en el 23, pues en este caso ya traemos los informes de sostenibilidad, que no ha habido ningún problema con ninguno, con las modificaciones de créditos que llevamos realizadas en 2024. No sé si queréis también, aunque sea una dación. Vale. Vale, pues damos por concluido el pleno. Es que ricasco.